Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 en un nuevo vídeo donde os vamos a tratar toda la actualidad que ha surgido y sobre todo, por supuesto, todas las cosas previas a este Gran Premio de México. Así que simplemente os recuerdo que vamos a tener muchos vídeos, muchas declaraciones, muchas cosas interesantes que contaros, por lo que todo está detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguna parte. Habiendo dicho esto, tenemos que dar comienzo, por supuesto, por la debacle, por el desastre, un día más del equipo Aston Martin. La verdad que llevamos varios fines de semana, varias carreras ya siendo esto la noticia, pero encima después de Estados Unidos, que fue la primera vez que Alonso no llegó a Q3, se repite la historia en este Gran Premio de México, después de que sí que es verdad que en Estados Unidos por lo menos se salió con un buen sabor de boca por el buen ritmo que tuvieron el viernes, el buen ritmo que tuvieron el domingo una vez cambiaron las configuraciones. Veníamos avisando de que una cosa era lo que se vio en Estados Unidos y otra cosa era México, que era un circuito diferente y había que ver cómo rendía este AMR23 con aquellas mejoras que introdujeron en Estados Unidos. También el mismo jueves lo contó el propio Fernando de que una cosa era que en Estados Unidos habían rendido bien, pero que era posible que el resto de los equipos tampoco tuvieran optimizados sus paquetes, no estuvieran al máximo y que eso podría haber deparado en que tuvieran ellos un mejor ritmo únicamente por eso, porque ellos no estaban al máximo nivel que podrían llegar a mostrar. E independientemente de ello, lo que hemos visto de Aston Martin no lo entiendo, pero sobre todo no entiendo que por parte del equipo Aston Martin estuvieran todo el sábado, o mejor dicho para ellos fue después de las sesiones de libres, las declaraciones que dieron, aquí en España esas palabras salieron el sábado y demás, estuvieron todo el sábado antes de la clasificación vendiendo, salían palabras de Alonso diciendo que se habían centrado en el ritmo de carrera, salían palabras de Mike Crack diciendo que habían probado las mejoras, habían hecho, y eso sí que es verdad, que hicieron muchas configuraciones diferentes con Alonso, pero eso no es un buen presagio, pero ellos lo vendían como que los bajos ritmos del viernes habían sido por eso, que ellos no estaban preocupados, que se venía un ritmo mucho mejor y oye, o ahora vuelan en carrera o no tiene sentido lo que han vendido y lo que han dicho porque hemos visto el ritmo de clasificación. Hemos visto a un Alonso que se cuela en Q2, pues también gracias a su propio incidente que provoca una bandera amarilla y nadie más mejora. Podría haber pasado, pero es gracias a ello también. Y Stroll cae en Q1. Y luego Fernando es posiblemente el piloto más lento en Q2 porque únicamente queda por delante de Tsunoda, que no llegó a completar vuelta en Q2 porque salía desde la última posición por sanción, y por delante de un Albon que le eliminaron su último intento por límites de pista. Si no es por eso, ese era el nivel de Aston Martin. Es decir, que lo que no entiendo es que esto es constante durante toda la temporada de que vendan ese falso optimismo que le estamos viendo. Con esas palabras que decían que se vendría un ritmo mejor el sábado. Veremos si hoy consiguen volar. Ahora os hablamos de esas expectativas que tienen desde dentro del equipo Aston Martin, pero por parte de Alonso lo que dijo en rueda de prensa es que no se ha sorprendido del rendimiento que tuvo Aston Martin. ¿Por qué? Pues porque es que los viernes no había sido espectacular. Os trajimos los propios ritmos de carrera y de clasificación que la propia Fórmula 1 había dado. Ahora os los ponemos después de las palabras de Alonso, sobre todo el ritmo de carrera, porque ya es el que nos interesa. Pero en los ritmos de carrera, por lo visto en los libres, no era espectacular, por mucho que ellos dijeran. Y hoy sí, Alonso, después de clasificación, sí que dice que nos ha sorprendido porque ese era el ritmo que tenían. Estas son las palabras de Fernando. Fernando, una de las clasificaciones más complicadas e igualadas del año y hasta ahí habéis llegado. Sí, la verdad es que difícil. Hemos sido un poco lentos todo el fin de semana, todas las sesiones hemos sufrido, así que la crono no ha sido una sorpresa. Sufrir y quedarnos atrás. Ayer hicimos un trompo en las curvas de alta velocidad, hoy hemos hecho otro trompo en el primer sector. El coche está al filo de la navaja siempre de perderlo, así que tenemos bastantes complicaciones. Y bueno, toca sufrir y toca entender para volver a nuestro mejor nivel, que lógicamente no es el que estamos mostrando ahora. Estos son los ritmos que os comentábamos. Ese es el ritmo de carrera que se pudo llegar a ver el viernes, pese a que ellos se dijeran que era lo que habían estado haciendo comprobaciones y demás. ¿Con esto qué quiero decir? Que si lo que no entiendo, este fin de semana se le da peor a Aston Martin, ya está, había unas temperaturas muy altas, sabemos que la MR23, desde que hubo varias actualizaciones y demás, la refrigeración le costaba, es decir, es un fin de semana donde no ha funcionado. Puede ser que en Brasil lleguen y funcionen mejor, oye, veremos qué tal, ¿no? No es el fin.
pero no entiendo ese falso optimismo que siguen intentando vender. Y aquí os lo contamos porque es que es lo que dicen, pero que luego no resulta ser la realidad. Pero bueno, esas eran las palabras de Fernando. Acerca del objetivo para esta carrera de Alonso, dice que es optimista y es entrar en puntos. Dice que sabe que va a ser una carrera muy complicada por tráfico, tiene pilotos delante que son más rápidos en muchas ocasiones, habrá algún piloto, ya tiene pilotos como los Alfa Romeo, que en cuanto a ritmo de carrera esperamos que sean más lentos, pero tiene pilotos por delante que son más rápidos y tiene incluso un piloto por detrás que es más rápido, que es Lando Norris, pero recuerda sobre todo lo que hicieron en Austin, saliendo desde el pit lane, lograron entrar en puntos. Bueno, Fernando luego acabó abandonando por problemas, pero eso fue ajeno, podrían haber entrado en puntos los dos monoplazas, entonces recordando eso, la esperanza que tiene es conseguir alcanzar los puntos. Sabe que va a ser difícil, destaca que va a ser muy complicada la refrigeración en todos los componentes, tanto frenos, neumáticos y motor, porque en este circuito es más complicado de por sí refrigerarlo porque la densidad del aire es menor, por lo tanto hay menos aire, por lo tanto la refrigeración es más complicada y el Aston Martin no la ha gestionado bien en las últimas carreras, y esas son las claves que da Fernando sobre la carrera. El coche se comporta muy distinto, ¿tenemos opciones para el ritmo de carrera? Veremos, será una carrera difícil, sobre todo por el tráfico que encontraremos, y es difícil acercarse a los coches delante porque todos tendremos un poco de problemas de temperaturas mañana aquí en México, así que bueno, veremos qué podemos hacer, pero bueno, optimista siempre. Salimos desde el pit en Austin y llegábamos a los puntos, mañana saliendo el 13 ojalá sea más fácil. Mañana a luchar. Pero bueno, vamos a pasar de tema, vamos a dejar a un lado el equipo Aston Martin y tenemos que hablaros acerca de los pilotos que salen en primera fila. Os tenemos que hablar acerca de Ferrari. La escudería Ferrari se ha mostrado muy sorprendida por el resultado que tuvieron ayer. No somos solo nosotros los que nos sorprendimos, sino que ellos mismos lo han hecho. Tenemos un vídeo de las palabras de Charles Leclerc que ahora mismo os las ponemos, donde explica esto. Esto fue nada más bajarse del monoplaza y él llega a decir que él no hubiera apostado por la pole de Ferrari ni por la pole, su propia pole, ¿no? Pero es que esto mismo lo dijo él el jueves, diciendo que lo de Austin, que logró la pole el viernes para la carrera, no se iba a repetir, porque en este circuito no iban a ir tan bien. Es más, es que no se esperaba este rendimiento, os lo estuve yo contando, que México no era el circuito más al que mejor se adaptaba a este SF23, pero fijaros dónde han conseguido llegar. Sobre todo ha habido muchas sorpresas, porque ya no es solo que nos adaptasen, ya no es solo que no se lo esperasen ellos mismos, es que realmente si miramos libres 1, si miramos libres 2, si miramos libres 3, si miramos Q1 y si miramos Q2, no era lo esperado. Porque ahora os explicamos, sobre todo en Q2, ahí está a punto Carlos de no pasar. Ahora os lo cuento, pero no era lo esperado y ellos han mostrado gratamente, por supuesto, porque obviamente es una grata sorpresa, se han mostrado gratamente sorprendidos. I don't think after practice there were many people in the paddock that would have put money on an all Ferrari front row. Do you include yourself in that group, or did you guys know you had this kind of pace? Absolutely not. Then it's been 2 weekends in a row where we say that, so then people will start not believing us anymore. But to be honest, I did not expect to be on pole position today. We thought we were lacking quite a bit after FP3, but for some reason, once we put everything together, it went well. The new tires, we gained a lot. But I'm already focusing on tomorrow's race, because many pole position, but now we need to convert it in a win tomorrow, and of course it's going to be very difficult. Ante la sorpresa de Ferrari, el que ha sido además en rueda de prensa más claro ha sido Carlos Sainz. Ya nada más bajarse del monoplaza se le escuchó en una conversación con su compañero de equipo que no se lo podía creer, pero es que al bajarse del monoplaza ha dado las sensaciones, ¿no?, después de esta primera fila que acapara Ferrari en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y lo que dice es que no habían sentido tan buen ritmo en toda la sesión hasta ese único intento en Q3, porque además Leclerc ni siquiera mejora su primer intento en Q3, Carlos lo mejora pero muy poco, es decir, que no se habían sentido tan cómodos hasta ese mismo punto. Para que os hagáis una idea, Sainz llega a la Q3 de milagro, clasificando 10º, luego acaba siendo 9º en Q2 debido a los límites de pista de Albon que le eliminan su tiempo, pero que era 10º, y luego en el primer intento de Q3 de repente empezaron a mejorar, y es lo que dice, la mejoría de la pista, lo comenta ahora mismo Carlos Sainz, la mejoría de la pista, pues dio, por ejemplo, a Verstappen 2 décimas más de Q2 a Q3, algo que es lógico, pero a los Ferrari les dio 8 décimas de repente que no saben de dónde ha conseguido encontrarlo. Y además Carlos dice que es algo que deben de intentar identificar
por qué son tan buenos en clasificación en muchas ocasiones, porque esto es una tónica que no llevamos viendo este año, sino que lo llevamos viendo 2 temporadas, pero luego en carrera sabemos que es un coche que gestiona peor los neumáticos y gestiona peor la carrera, por lo que se van para atrás. Pero es algo que cree Carlos que deben de observar y identificar por qué les ocurre. ¿Dónde habéis encontrado el tiempo? Ha sido un fin de semana complicado. Hacer buenas vueltas ha sido extremadamente difícil para mí con el neumático blando. Y sí, hasta la primera tanda de la Q3 no había hecho una sola buena vuelta en todo el fin de semana. Y aunque tuve un latigazo en la curva 8, 8-9, donde casi pierdo el coche, ha sido una bastante buena vuelta. Pero cuando he visto 17-2 en el volante, he pensado, ¿de dónde viene esto? De eso demuestra, como ha dicho Charles, que hay algo que tenemos que comprender, que tenemos que analizar, porque nuestro coche con neumático blando, alto grip en la Q3 y poco combustibles, es como si volviera a la vida. Y cuando tenemos neumáticos más desgastados, como en la Q2, es un coche más complicado. A veces nos sorprende positivamente y otras no tanto, así que tendremos que trabajar en ello. Si queréis mi opinión, la única explicación que yo os puedo intentar decir del por qué Ferrari fue también en Q3 es lo único que se me ocurre. Básicamente, los Ferrari fueron los últimos en cerrar su vuelta en Q3, fueron más tarde que Max Verstappen, es decir, se encontraron una pista que estaba mejor. Quizá en Q2 y en Q1 no habían optimizado todo. Otra cosa que ha dicho Carlos, aunque no tenemos en sus palabras ahora mismo sobre ello, pero bueno, que lo que ha dicho también es que no han sabido entender muy bien la Outlap, la Sinlap, todo eso, y para calentar los neumáticos, que quizá les salió genial en esa Q3, se encontraron las mejores condiciones de pista y luego en el segundo intento la pista empeoró. Es lo único que me cuadra para decir que es que ni siquiera ellos fuesen capaces de por lo menos igualar sus ritmos, porque Sainz lo mejora, pero por milésimas, es lo que casi le asegura por si acaso la segunda posición, y Leclerc ni siquiera llega a mejorar. Leclerc, su último intento en Q3 con otros neumáticos nuevos, es 2 décimas peor que el primero. Yo es lo único que puedo llegar a entender, que pillaran el mejor momento exacto de la pista y con eso mejorasen tanto, además de que, bueno, que Ferrari es un buen equipo a una vuelta, y eso siempre lo hemos contado desde el año pasado. Si no es por eso, no entendería el por qué la pole de Ferrari, porque no se les esperaba y porque es que no lo habíamos visto durante todo el día. Así que bueno, veremos qué son capaces de hacer en carrera, que no se espera tampoco un extremo rendimiento, porque el ritmo de carrera de Ferrari no era nada del otro mundo, tampoco lo era el de clasificación, pero bueno, ya si a eso nos vamos a lo vivido todo este año, sí que se espera un peor rendimiento, ¿no?, de Ferrari en carrera. Es la pole 22 de Leclerc, veremos si es capaz de materializarla en victoria, y también tenemos un vídeo bastante interesante de la comparativa de la vuelta que le dio la pole a Leclerc frente a Carlos Sainz. En este vídeo, sinceramente, me hubiera encantado que no solo hubieran comparado a los dos Ferrari, sino que hubieran comparado también a Verstappen, que los tres se quedan en menos de una décima. Pero bueno, solo tienen la comparativa entre los dos Ferrari. Por parte de Max, además, ya ayer os contábamos, lo dijimos directamente desde el resumen, que la tercera posición que sale Verstappen es muy buen lugar de salida. Es más,
casi que es mejor posición salir tercero que salir primero aquí, porque hay casi 1 kilómetro, son 800 metros de distancia desde la salida hasta la primera curva, hay un tramo muy largo, hay un tramo donde es muy importante la tracción y la salida y la reacción, pero va a haber un momento que es muy importante, el rebufo que tienes de delante y la velocidad punta de tu monoplaza. Verstappen tiene rebufo y Verstappen tiene la mejor velocidad punta con ese motor Honda que están yendo extremadamente bien en este circuito, que para los motores también tienen un comportamiento a veces diferente a tanta altitud. Y en el caso de los Honda son los que mejor están yendo, todos, vamos, que en las últimas carreras habíamos visto algún piloto por ahí o algún Williams o algo por el estilo colarse como los pilotos con mayor velocidad punta, pero aquí vuelven a destacar sobre el resto los motores Honda. Pero eso, Verstappen sale tercero, es casi mejor en alguna ocasión salir tercero. Verstappen el año pasado partía desde la pole y mantuvo la primera posición, no tuvo problema, pero para que os hagáis una idea, Verstappen en 2021 salía tercero por delante de los dos Mercedes que tenían la primera fila, Bottas primero, Hamilton segundo y Verstappen en la primera curva se puso primero. También es verdad que Bottas lo defendió fatal, o sea, no pudo defenderlo peor, pero consiguió hacerlo así y consiguió ponerse primero. Es un muy buen puesto de salida y eso mismo lo ha llegado él a comentar, diciendo que está muy confiado, por supuesto que me hubiera gustado salir primero, es lo que dice, pero tendremos un buen rebufo hasta la primera curva y veremos qué es lo que pasa. Este circuito no es tan exagerado, pero sí que me recuerda en muchas ocasiones en cómo puede llegar a ser la salida a como lo era en Rusia. En Rusia es que era un exageramiento, en Rusia es que salir desde la pole era matarte, porque es que no valía para nada. Porque el tercer piloto que salía desde la línea buena y tenía el rebufo del primero siempre se ponía primero en la primera curva. Pero bueno, es un circuito donde puede pasar en ese sentido. Así que esas son las palabras de Verstappen. Por parte de Checo ha explicado los problemas que tuvo en su clasificación, que al final acabó clasificando quinto por detrás de Daniel Ricciardo. Lo de Ricciardo ayer fue espectacular. Yo puse un tuit en redes sociales, en Twitter, claro, en X, bueno, como lo queráis llamar, que no me esperaba que a Ricciardo le fuesen a dar en el Gran Premio de México un RB19 pintado de Alfa Tauri, o sea, fue espectacular lo que hizo Ricciardo. Ahora hablamos sobre ello, pero Checo quedó en esa quinta posición y habla que en cuanto a la clasificación cree que no fue del todo bueno salir con un neumático usado en la Q3 en el primer intento, que además, si nos ceñimos en lo que os he explicado con el caso de Ferrari, que yo creo que puede ser que la pista en ese primer intento estuviese mejor que en el segundo, es lo que llega a decir Checo, diciendo que han perdido una gran oportunidad porque quizás esas dos décimas lo hubiera dado para quedar cuarto mínimo, porque simplemente queda 41 milésimas por detrás de Ricciardo y podría haber estado, no hubiera estado frente a Verstappen, pero podría haber estado quizá algo más cerca. Eso es lo que comenta Checo en cuanto a la clasificación. Las expectativas de Sergio Pérez para la carrera son muy altas. Su ritmo ha sido muy bueno, en comparación además con los últimos fines de semana donde estaba siendo extremadamente malo. Su ritmo ha sido bastante bueno, se ha sentido cómodo, es su gran premio de casa, las gradas rugen cada vez que pasa Checo Pérez, que eso no te da nada, por supuesto, pero en cuanto a emoción y en cuanto a motivación para el propio piloto sí que le da muchísimo, y la expectativa que tiene para la carrera cree que va a ser difícil, porque por supuesto tiene pilotos delante y no es fácil de adelantar México, es un circuito en el que llega a ser complicado. Dice que tienen que intentar hacer los adelantamientos lo antes posible, pero su ritmo es bueno y confía en conseguir un buen resultado. Parte desde la quinta posición, no consigue llegar al podio desde Italia y es posiblemente la carrera que más cerca está de conseguirlo desde el Gran Premio en Monza. Veremos si es capaz de lograrlo. Su ritmo, como digo, fue bueno. Este circuito se parece en muchas características a Monza, es complicado adelantar, pero los motores Honda son los que mejor están yendo. Ricciardo no debería ser un rival en carrera, porque el ritmo de carrera debería ser mucho peor, así que yo creo que el podio puede llegar a estar ahí. La victoria es muy complicada, por supuesto, y no por Checo, porque creo que Checo tiene ritmo este fin de semana, es el fin de semana que mejor se le ha visto desde, como digo, ni siquiera Italia, porque es que Italia no fue buen fin de semana en general, lo único que luego acabó llegando al podio. Podríamos remontarnos quizá que es su mejor fin de semana a carreras desde el principio de año, para que veáis el nivel de que aquí yo le he visto bien, pero luego clasificó quinto. Estas son las palabras de Checo Pérez. Checo, todo estaba igualadísimo y de repente cambió en las últimas vueltas. Sí, increíble, ¿no? Lo que hizo Ferrari en estas últimas vueltas, no los esperábamos. Haber usado ese neumático en la Q2, creo que eso nos perjudicó
bastante. Haber empezado la Q3 con el neumático usado, nuestra progresión no fue como hubiera querido y bueno, esas que fueron 2 décimas que nos hubieran cambiado totalmente la vida, hubiéramos estado en la primera fila. Da la sensación de que la parrilla está un poco revuelta, mañana hay opciones de pelear en todas las posiciones. Sí, mañana hay mucha pelea por delante, entonces hay mucho por delante. Por parte de Lando Norris, noticia muy breve que os tenemos que hablar. Bueno, Norris se clasificó en Q1, perdió todo el ritmo que tuvo y se ha echado toda la culpa de esta clasificación tan mala que llegó a tener, que sinceramente creo que sí que tiene parte de culpa, no toda, porque una la tiene Fernando Alonso. ¿Por qué digo que una la tiene Fernando Alonso? Bueno, y porque sí que creo que tiene su culpa. Norris se echa la culpa completamente por el hecho de que en el penúltimo intento que hace, Norris va a hacer 3 intentos, 2 con un neumático, con el mismo neumático, y va a hacer 1 con el primer neumático y luego otros 2 que el tercero es porque en el primero se equivoca, es lo que quiero decir. No iba a esperar hasta el último momento, sale, va a hacer su intento y comete un error en el segundo intento, por lo que hace vuelta de enfriamiento y hace el último intento a la vez que todos cuando iban a hacer ese último intento. Él se echa la culpa por ese primer intento donde comete el error, que desde luego es un error suyo y por eso quizá pierde el pase, porque si hubiera cerrado esa vuelta no le hubiera hecho falta hacer un segundo intento con las gomas ya usadas y hubiera clasificado, porque el ritmo de McLaren era para estar mínimo en Q3, está claro. Piastri sí que se llega a meter sin problemas y no es espectacular tampoco la clasificación de Oscar, pero también os digo que no es toda su culpa, esa es el principal culpa y por eso cae en Q1, pero la segunda parte de la culpa la tiene Fernando Alonso, porque en el momento en el que va a hacer ese segundo intento es cuando Fernando comete el trompo anterior que os contamos ayer en el resumen, sacan bandera amarilla en el primer sector y nadie mejora, por lo que Norris tampoco puede cerrar esa última vuelta, que ahí no era su culpa. Desde luego que el primer culpable es él mismo por el primer incidente, pero también lo quería recalcar. Así que eso es por parte de Lando Norris, y la sonrisa en Daniel Ricciardo ha regresado después de una clasificación bestial. Llevamos desde ayer viendo algunas sorpresas. Bueno, es que una de las sorpresas era Valtteri Bottas, que se metió en Q3, ahora también os lo contamos, y otra de ellas era Alexander Albon, que tuvo la mala suerte, hubiera estado en Q3, pero tuvo la mala suerte de los límites de pista. Otra de ellas era Bottas, era Albon, y siempre estaba en las primeras posiciones también Daniel Ricciardo, que durante libres 1 y libres 2 es lo que os conté en el día de ayer, pero me pasaba igual con Bottas y con Albon, no me lo acababa de creer. Los libres 3, que pasó lo mismo, ya te lo empezabas a creer un poco más, y en Q1 y Q2 Ricciardo consigue tener un ritmo espectacular, pero también provocado porque tenía rebufo de su compañero de equipo. Llegó la Q3 donde ya no estaba Yuki Tsunoda, y es que aún así consiguió quedar en la 4ª posición de una forma espectacular. Ricciardo en este fin de semana, en este circuito, se le ha dado bien históricamente, ha conseguido buenos resultados, pero la verdad que, pues lo que os he comentado antes, no me esperaba que le fuesen a dar un RB19 pintado de AlphaTauri. Independientemente de eso, ya independientemente de bromas, este circuito se está adaptando muy bien a esos motores Honda, como os he comentado, quizás se adapta muy bien también a esa filosofía de Red Bull, y por eso AlphaTauri ha conseguido también tener un ritmo mucho mayor al esperado. Aún así, las manos de Ricciardo han hecho muchísimo. Clasifica 4º, desde luego que no se espera que pueda mantener esa posición por lo menos durante muchísimo tiempo, pero es lo que el propio Ricciardo dice, que fue una locura ese rendimiento que llegó a tener y esa 4ª posición de salida que partirá en el Autódromo Hermano Rodríguez. Además dice que hubo un momento durante los libres, FP2, FP3, donde no fueron tan competitivos, pero él estaba convencido de que ese fin de semana el AlphaTauri conseguía tener mucho más ritmo y que podría demostrarlo en clasificación, y así acabó siendo. Has this P4 result got you in the ticker a little bit? Made you a bit emotional? I feel sometimes these things you either kind of get those happy tears or you get just jacked up and pretty fired up, and that's certainly how I feel. Just lots of good energy right now. I just want to rip my shirt off but anyway, look, I'm very happy with P4. Like it's an amazing result for us as a team, but so on one hand I think the result is crazy, but already from yesterday, really from the first lap, just had a lot of good feeling in the car, and
I don't know, just a few things that let's say, didn't go our way last weekend. I certainly carried a little bit of a chip on my shoulder this week coming into the weekend. I couldn't wait. I couldn't wait to get back in the car. I was as excited and hungry as I've felt in a very long time. So really happy to keep those emotions bottled in and use them well on track. And obviously today's half the job, but we'll focus on tomorrow in an hour or so. But I think for the next hour we'll enjoy this, and feels very, very, very nice. En cuanto a las sanciones, ayer fue una tremenda locura. Ayer llegamos a tener a 2 equipos siendo investigados y a varios pilotos, entre los cuales se encontraban Max Verstappen, Fernando Alonso o Lewis Hamilton. Todo esto debido a algunos por excederse en velocidad en el pit lane, otros por impedir la salida del pit lane, otros por no levantar cuando hubo bandera amarilla y muchísimo más. Fue una tremenda locura lo que estuvimos viviendo de madrugada aquí en España y os voy a hacer el resumen como pueda. Los sancionados, vamos a ir de más a menos. Hubo 2 equipos sancionados. El primero de ellos y con la multa más baja es Alfa Romeo, que tienen que pagar una multa de 500 euros porque Wang Yuzu se excedió en el límite de velocidad en la entrada al pit lane. El otro que fue sancionado fue Williams, con una multa de hasta 20.000 euros, 10.000 si no es reincidente, pero 20.000 euros como máximo, por dejar el gato mal posicionado en la salida del pit lane, que fue ese incidente que Yuki Tsunoda se acabó golpeando con él. Y luego hubo un piloto sancionado que es Logan Sargeant. Logan Sargeant se queda con 10 posiciones en parrilla, saldrá último por adelantar con bandera amarilla. Y luego los pilotos que no fueron sancionados, Max Verstappen, Alonso y Russell, estuvieron siendo investigados por estorbar en el pit lane, pero no fueron sancionados. Esto al final os lo contábamos, que es lo mismo que hizo Verstappen en Singapur. Si no sancionaste eso, no lo podías sancionar aquí. Es un precedente malo, porque creo que los 4, Verstappen en Singapur, Verstappen en México, Alonso y Russell también en México, tendrían que haber sido sancionados, pero como sentaste ese precedente no podías hacerlo. Y luego una sanción que yo sí que pensaba que iba a llegar, pero finalmente no acabó llegando, es a Lewis Hamilton por no aminorar bajo bandera amarilla. Finalmente eso no repercutió en sanción. Además de todo esto, hubo varios pilotos que fueron investigados por no cumplir el tiempo entre las líneas de pit lane, que ya sabemos que se ha puesto un tiempo mínimo, pero esto ni os lo cuento porque hubo varios pilotos siendo investigados y realmente nunca están siendo sancionados porque siempre se salen por alguna excusa. Si no es porque es que estaba dejándome pasar, es porque es que no quería hacer lo de Alonso, Verstappen y Russell en el pit lane. Siempre hay alguna excusa, al final ninguno recibe sanción, así que ni siquiera os lo cuento cuáles pilotos estuvieron siendo investigados. Os he contado también que Sargeant recibió una sanción de 10 puestos, por lo que Sargeant, pese a la sanción de motor de Tsunoda, sale último. Y es el único cambio en cuanto a la parrilla de salida para mañana. Vemos Leclerc y Sainz para mañana, quiero decir, si es hoy. Vemos a Leclerc y a Sainz en primeras posiciones, vemos a Verstappen junto a Daniel Ricciardo en segunda fila, Checo Hamilton, Piastri Russell, Bottas Zhou. Cuidado porque los pilotos impares salen por el lado bueno y con ese rebufo. Los pilotos pares, cuanto más abajo estés, pues más rebufo tendrás, ¿no? Pero el lado bueno también va a ser importante. Lo digo esto por un Checo que pueda ganar posiciones, por un Piastri también. Vemos a los 2 Alfa Romeo cerrando las 10 primeras posiciones, Gasly, Hülkenberg, Alonso, Albon, Ocon, Magnussen, Stroll, Norris, Tsunoda, que tuvo esa sanción de motor, que eso era lo que esperábamos que saliera último, pero Sargeant, como tuvo esa sanción de 10 puestos y además quedó en último lugar, pues sale desde la 20ª posición. Por cierto que a Sargeant también se le ha tenido que aceptar que corra, porque como no llegó a completar vuelta porque le eliminaron su tiempo por límites de pista, no había cumplido la norma del 107%. Y para finalizar, simplemente os contamos las estrategias que Pirelli nos da, que ponen una parada. El año pasado fue neumático blando y medio la más rápida, que la hicieron los Red Bull, pero este fin de semana tenemos un compuesto neumático más blando. Entonces lo que habrían intentado con esto es que fuese 2 paradas lo más rápido, pero claro, si el año pasado el blando y el blando medio fue lo más rápido en una carrera donde realmente es exigente para los neumáticos, si pones un neumático más blando, uno solo, realmente ese blando se convierte en un medio y el medio en un duro, te sigue valiendo esa estrategia. Así que la ponen como la más rápida. Incluso la alternativa sería dar comienzo con el duro y acabar con el blando para intentar unas vueltas rápidas, aunque el blando no dura demasiado,
pero eso lo ponen como una opción. Podría ser algún piloto estilo Norris que sale fuera de posición y demás. También luego las 2 paradas para pilotos fuera de posición la llego a ver como para intentar tirar al máximo desde el comienzo. En cuanto a los neumáticos, y ya finalizamos, os lo cuento, pero vamos, no hay complicación con los neumáticos porque no ha habido formato al sprint y demás. Simplemente estamos viendo, hay mucha gente que lo está destacando, ¿no? Que los únicos pilotos que no tienen neumáticos disponibles para por lo menos hacer la estrategia más rápida, que era ese medio duro, son los Aston Martin, pero esto os digo que es lo típico que hacían a principio de temporada, que dejaron hacer en un momento dado también debido a tantas sprint, pero que lo volvieron a hacer este fin de semana. Ese duro y ese medio que tienen los dos Aston Martin usados es de una única vuelta en libres 3 para quitarle esa capa superficial. Es lo mismo que hacían a principios de año y lo volvieron a hacer en el Autódromo Hermano Rodríguez, para que esté ya un poco rodado, que también para la vuelta de formación te consigue entrar en temperatura de forma más sencilla. Es el único motivo por el que lo hacen. Ni te da beneficio porque es una vuelta que simplemente no generas desgaste en esa vuelta que le dieron. Es decir, que por mucho que ponga usado, no está usado, ni tampoco te genera una desventaja por realizarlo. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta previa al Gran Premio de México. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones de todo lo que hemos hablado y quién creéis que va a lograr hoy la victoria. ¿Lo conseguirá uno de los Ferrari? ¿Puede repetir victoria Carlos Sainz? ¿Será Verstappen saliendo tercero, que es lo más probable? Por lo menos mi porra es que Verstappen consigue ganar. También mi porra era que Verstappen hacía la pole, así que ojalá que falle también. ¿Será Checo remontando? Pues veremos si lo consigue. Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias, como digo, por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, por favor, dale un like, que apoyarás muchísimo el contenido diario que realizamos, y también te dejo que te suscribas para estar viendo todos los vídeos y no te pierdas ninguno. Y habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.